tardes a todos, vamos arrancando y además hay una premisa que es a las 2 de la tarde se van, así que les prometo cumplir con los horarios y como hombre de logística sería un incumplimiento grave no cumplir en tiempo con la hora señalada. Antes que nada, ¿están cómodos? Tal vez venga a incomodarlos un rato para mostrarles un poquito y charlar sobre este mundo disruptivo, esta nueva revolución industrial que se nos está viniendo, que es la denominada Generación 4.0. Pero tenemos buenas noticias. El Uruguay se está posicionando como un player elegible para esta para esta nueva revolución disruptiva que es la logística 4.0. Y esa incomodidad tal vez es lo que tengamos que estar continuamente pensando, continuamente retransformándonos, siendo flexibles y adaptándonos a los cambios. Y eso llegó para quedarse. Pensemos simplemente, hace un par de años, los taxis. Hoy está Uber. Y recientemente uno que tomaba taxis veía, por ejemplo, cuando uno subía al taxi, el taxi ni siquiera tenía un GPS. Y yo le pregunté al taxista, y yo tenía la costumbre de subirme al taxi y tengo una aplicación, como tendrán muchos de ustedes, que se llama Waze. Y miraba el Waze. Y realmente me resultaba difícil al taxista explicarle que tomara un mejor camino porque no estaba tomando el camino correcto. Pero realmente ustedes se animaban a decirle a un taxista que tomara el camino correcto, ¿qué era lo que íbamos a obtener en respuesta? Entonces, frente a esos hechos, hoy vemos que es un mundo disruptivo en el cual vamos a tener que jugar las máquinas y los hombres como equipo, porque ya está demostrado que la máquina le gana al hombre. Y tal vez hoy ningún hombre sea capaz de ganarle el ajedrez a la máquina. Ya ningún jugador de ajedrez le puede ganar a una máquina. Hay un juego que acá no se juega tanto, el Go, en Asia, que convoca más gente que los campeonatos mundiales de fútbol, en el cual las máquinas han destruido a los mejores jugadores de Go, que es uno de los juegos más ancestrales que se encuentran. Entonces hoy aquí estamos confrontados a que son máquinas y hombres jugando en conjunto o adquiriendo talentos en conjunto para llevar adelante sus acciones y sus funciones. Y ese es el mundo al cual tenemos que empezar a acostumbrarnos. Y déjenme contarles una última reflexión antes de comenzar con la presentación acerca de la logística y por qué introduzco este tema de la logística charlando sobre esto. Yo tengo el honor de estar liderando el proyecto de Ingeniería en Logística en la UTEC en Rivera. Es un proyecto de 5 años, una carrera disruptiva, en el cual el primer año ya le estamos diciendo a los chicos que nosotros los profesores no sabemos en qué van a trabajar. Entonces, ¿en qué tenemos que formar a esos chicos? Los tenemos que formar en las capacidades de aprendizaje y readaptación continuamente a escenarios inciertos de futuro. Escenarios en los cuales van a ser disruptivos, en los cuales el transporte de mercadería, tal vez en algunas cadenas logísticas no va a existir más, donde lo que va a haber en las esquinas van a ser centros de impresión 3D al estilo Copiplan, donde en vez de imprimir planos, haya centros de impresores 3D e impriman los productos que yo encargue a través de Internet y en vez que me los traiga Casilla Mía o WOW o Miami Box o alguno de estos portales, nos envíen un archivo encriptado a través de tecnologías totalmente seguras como es el blockchain. Y esta palabra blockchain, que hoy puede sonarnos a algunos un tanto lejana, dentro de poquito va a ser como hablar del iPhone. Y nos van a llegar estos archivos a ni siquiera, olvídense de los laptops, a nuestros teléfonos celulares. Vamos a ir a la esquina y vamos a imprimir el producto que tal vez hayamos pensado. Yo tuve el honor de haber sido invitado el año pasado a la American Bar Association, que cuando me llegó la invitación, no es la asociación de bares, es el símil del Colegio de Abogados de los Estados Unidos. Y cuando me invitaron, dije, no, se equivocaron de Operti, de haber sido al abogado Operti. Y no, me dijeron, no, queremos charlar contigo de las nuevas configuraciones de las cadenas globales de valor.
Y ahora vamos a charlar sobre las cadenas globales de valor y los empleos del futuro justamente en esta presentación. Y uno de los temas que planteaban en algunas de las sesiones que tuve oportunidad de intervenir era la reconversión de los estudios jurídicos. Y mucho se dice que los abogados van a desaparecer. No, al contrario. Los abogados se van a retransformar. Va a ser mucho más rápido los juicios. Y va a haber arbitraje. Y lo que se va a basar, la abogacía, es en contar con muchísima información a través de un fenómeno que se llama el Big Data, o el uso de la información para la toma rápida de decisiones y cuál es la mejor estrategia para el abogado. Pero el abogado al final va a tener que tomar la decisión final. Entonces, todo lo contrario, juicios más rápidos, menos costosos y más inclusivos. Entonces, vamos a vivir por menos, va a ser sociablemente mucho más inclusivo el mundo y eso es lo que nos va a traer la tecnología. Y como vamos a ver a continuación, todas estas revoluciones siempre generaron más empleos, pero tenemos que ser capaces de ver dónde están esos empleos. Y creo que Uruguay puede tener una oportunidad, si la aprovechamos, si este tren no lo dejamos pasar, para tomar esta oportunidad de ser un hub elegible de empleos. Entonces vamos a hablar sobre logística 4.0 y empleos sostenibles. Esta introducción que hice fue un poco para ir rompiendo el hielo de incomodarlos, pero en el buen sentido de que bienvenido esta revolución 4.0 al mundo de hoy. Piensen lo siguiente, ¿cuáles eran las principales compañías que cotizaban en bolsa en el 2008? Obviamente, Petrochina, Exxon, que tuve el honor de trabajar. Exxon era una compañía o es una compañía que se dice que hay 3 organizaciones en el mundo que tienen absolutamente todo protocolizado. Los Marines o los SEALs, que es el cuerpo de élite de los Marines, el Vaticano y Exxon. Yo me acuerdo que había una anécdota muy rápida para hacerles. Exxon estaba, la filial de Exxon estaba en la misma, en Cerrito, en la misma que está Citibank, ¿no? Y recuerdo que un día él había renunciado, eso es lo peor, y ese día recibí una amenaza de bomba por teléfono. Obviamente agarré mi portafolio, le dije a mi jefe, ya, hay una amenaza de bomba, te espero abajo. Y el gerente de operaciones me dice, no, hay que leer el manual. Eso para ver, digamos, cómo se encontraba todo absolutamente protocolizado. Lo leeremos abajo en la vereda, le digo yo, ¿no? Obviamente. Pero fíjense en cuáles eran las compañías más valiosas del mundo al 2008, a la vuelta de la esquina. 2008 ya teníamos a UPM funcionando. Simplemente para hacer una proyección. Estamos hablando Petrochina, Exxon, General Electric, China Mobile, ICBC, Gazprom de Rusia, Microsoft, la primera tecnológica que vemos. Y bueno, Royal Dutch Shell, Sinopec de China, AT&T en telecomunicaciones. ¿Cuáles piensan que son las más valiosas en el 2018? Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent de China, que es el equivalente al Google de los chinos, Berkshire, Alibaba, que es el equivalente ¿a quién? Al Amazon, pero chino, etc. Después de esta presentación se las voy a pasar por PDF a todos ustedes, la voy a dejar para que compartirse. Entonces lo que vemos es que acá hay una nueva generación de empleo, del tradicional empleo industrial al empleo de los servicios. Y los servicios asociados a 3 grandes bloques. Información, data centers, contact centers, que los contact centers sí están robotizados, y después, ¿qué es lo que no mueve la Internet? No mueve paquetes. Entonces, una gran oportunidad para la logística. De hecho, con alguno de estos players internacionales, hoy Uruguay se encuentra en un proceso de licitación internacional para ser su Fulfillment Center. Y llevando las palabras, digamos que no todos tenemos que manejar porque es un lenguaje técnico, ser el centro de distribución del comercio transfronterizo, establecer en Uruguay un centro de distribución logístico para llegar en forma rápida a Brasil, Argentina y obviamente al mercado uruguayo, pero a Brasil y Argentina fundamentalmente. Mercado Libre, por ejemplo, acaba de tomar la decisión de que, y ustedes lo habrán visto evolutivamente, empezamos con Mercado Libre simplemente realizando transacciones que unían personas para la compra y venta de bienes y servicios.
Luego apareció ¿quién? Mercado Pago. ¿Y ahora quién apareció? Mercado Entrega. En Argentina, Mercado Libre está estableciendo un centro de distribución en Plaza Logística de 75.000 metros cuadrados operado por el mismo Mercado Libre. ¿Por qué? Porque parte de su ventaja competitiva que no puede entregar a un tercero es la gestión logística. Amazon en los Estados Unidos maneja todos los centros de distribución ellos mismos y ha logrado que el correo de los Estados Unidos, luego de profundas negociaciones con el gremio, la unión, las unions, ¿no? O sea, los gremialistas del correo de los Estados Unidos, hoy el correo de los Estados Unidos trabaje los domingos. Ese es el mundo que vino para quedarse. Por lo tanto, logística de distribución para e-commerce es una de las áreas de mayor oportunidad de generación de empleo para los países y todo lo relacionado a lo denominado e-commerce o comercio electrónico. Y ahí Uruguay tiene una gran oportunidad. El manejo del comercio electrónico transfronterizo por los regímenes que tiene, ya sea desde Puerto Libre, Aeropuerto Libre, depósitos aduaneros particulares y zonas francas. Tenemos un marco legal absolutamente sustentable y demostrado. De hecho, el régimen de zonas francas del Uruguay es el más antiguo del mundo. Desde 1923 el mismo tiene vigencia, con Zona Franca de Colonia y Zona Franca de Nueva Palmira surge. Y eso nos coloca como un player elegible en este mundo disruptivo de las nuevas empresas de mayor valor global que están asociadas a los servicios. ¿De qué se trata esto de la logística, que tanto se habla, para definirla? Yo siempre digo que para definir una actividad lo mejor es ir a la etimología de la palabra. ¿Y la etimología qué nos dice? Los logísticos en la antigua Grecia eran los contadores, eran los que llevaban adelante la gestión de los activos estratégicos de las antiguas civilizaciones, que eran los granos, eran los alimentos, eran los que llevaban la gestión de inventarios. Luego tenemos en Roma los logísticos, para los que éramos bastante fanáticos de Obelix y Asterix, eran aquellas legiones que se enfrentaban a Obelix y Asterix, y en definitiva eran las legiones romanas asociados, sí, a lo bélico, porque uno asocia mucho lo logístico, obviamente, al ámbito militar. Entonces tenemos que ahí teníamos que estar asociado a la administración de las legiones muy intensivas en recursos humanos. Y el tercer elemento, tenemos que la logística, la école logistique, en el Renacimiento, en Francia, era una escuela de científicos, acá hay varios médicos, del área de la medicina, que basaba sus diagnósticos sobre sus pacientes observando el comportamiento de los mismos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que podemos resumir que logística y logística aplicada al campo comercial y empresarial es aquella variable en la cual debemos llevar adelante cuantificación, big data, manejo de información y cada día más información para la toma de decisiones. Segundo, administración de recursos humanos. La logística sigue siendo intensiva en recursos humanos. Déjenme darle un dato. Por cada contenedor en tránsito que ingresa al puerto Montevideo se genera un puesto de trabajo directo y uno indirecto. Hoy Uruguay emplea 30.000 personas en forma directa e indirecta en logística. Exportamos 1.500 millones de dólares de servicios logísticos. En la crisis del 2002, la logística igual creció 1,2%. La tasa de crecimiento de la logística este año, crecimos, ahora les voy a mostrar, es el área que más creció en las cuentas nacionales, cuando lo veamos a continuación, en 2016, 2017 y 2018. Y por último tenemos en la observación de los procesos. Observar los procesos para optimizar la logística. Esta es simplemente la definición de la logística desde el punto de vista académico, que también para enviárselas para ustedes por la PDF quería dejársela, pero el Council de Profesionales Mundial de Logística dice que la logística es aquella parte de la gestión de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y adelante y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes y servicios de información relacionada. Quería dejarles la definición académica. Y fíjense acá lo que recién les decía. Estas son las cuentas nacionales y qué fue lo que creció en la economía. Año 2017-2016, en lo referente a transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, todo lo que es gestión logística,
9,4% la variación de crecimiento versus al año anterior, 1,7% la incidencia en el total del crecimiento. Y en este año, 6,8% de crecimiento versus el año anterior, que fue un año realmente que la economía tuvo sus dificultades, y 1,3% de incidencia en el total del crecimiento. Y fíjense simplemente en lo que voy a repasarlo porque sería muy, digamos, engorroso, en el total del Producto Bruto Interno, lo que creció, lo que incidió, lo que son transporte, almacenamiento y comunicaciones, en el cual está íntimamente ligado a la gestión logística. Recuerden los data centers, las telecomunicaciones, el manejo de información, el almacenamiento de zona franca, los centros de distribución regional, etcétera. Esta es la denominada Revolución 4.0. Tuvimos la primera Revolución Industrial 1.0, que fue la del vapor. Tuvimos la 2.0, que fue la revolución de las típicas líneas de ensamblaje, Ford. ¿Qué nos decía Ford? Yo le ofrezco cualquier auto, siempre y cuando el mismo sea de color negro. La tercera revolución industrial, que podemos decir que surgió con el famoso Intel Inside. Si ustedes miran la computadora, dice acá Intel, todas sus computadoras dicen Intel. Dentro de poquito van a decir blockchain. Y por último tenemos la de hoy en día, que es el Internet de las cosas, el manejo de la gran cantidad de información. ¿Y qué hacen los robots? Estos que se hacen famosos robots que tanto se hablan. Las capacidades de los robots, ¿qué son? Son computadoras que lo que procesan son en milisegundos una enorme cantidad de información y son capaces de procesar decisiones basadas en esa toma de información. Algoritmos que le permiten a la computadora tomar decisiones que son, en definitiva, algoritmos que el hombre le ha creado para la toma de decisiones. Entonces, si tengo un paciente, va a evaluar las características de dicho paciente, sus características físicas, para dicho paciente que va a determinar determinada patología, que puede ser X, digamos, va a determinar cuál puede ser el mejor hospital en el mundo para que se atienda. Y se puede atender a través de la telemedicina, que sí es uno de los fenómenos que se viene muy fuerte en esta nueva generación disruptiva del 4.0. Por ejemplo, una de las profesiones que se ve que no va a desaparecer, que al contrario va a tender a crecer, es los enfermeros. El contacto físico con el paciente sigue siendo muy importante. En cambio, el médico, que si bien va a seguir estando presente y siendo muy importante, porque en definitiva es el que toma la decisión sobre el diagnóstico del paciente, tal vez pueda realizarlo más a la distancia y no tengo que hacerlo tan vertiginosamente, digamos, de traslados permanentes de un lado al otro. La Clínica Mayo de los Estados Unidos, por ejemplo, está atendiendo a los soldados que están en el frente de guerra en Siria, a través de la telemedicina. Y hay paramédicos que llevan adelante, digamos, las intervenciones, obviamente, hasta determinado grado. Entonces tenemos este 4.0, que es el Internet de las cosas, el manejo de la gran cantidad de información, la robótica y esta nueva generación de empleos asociados a los servicios. Hoy ya los servicios significan el 70% de los empleos a nivel mundial. Se estiman que al 2030 van a implicar el 90% de los empleos a nivel mundial. Entonces, del Intel Inside al Blockchain Inside. Y la logística 4.0 va a significar desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, el adquirir activo estratégico para generar valor, va a generar migración de talento humano calificado y multiculturalidad. Esto es muy importante y eso ya lo prevé, por ejemplo, los regímenes legales en el Uruguay. Por ejemplo, las zonas francas hemos hecho ahora recientemente en las nuevas versiones de la ley. Y le hizo un gobierno que, digamos, tal vez pueda tener ciertas gafas ideológicas hacia las zonas francas. Aumentó la cantidad de personal extranjero del 25% al 50% que permite trabajar en las zonas francas. Porque se ha demostrado, y le hemos tratado de demostrar, que los equipos multiculturales logran mejores resultados. Hay estudios internacionales, consultoras prestigiosas como ADECO, logran mejores resultados que los equipos que no son monoculturales. Después tenemos la incorporación de tecnología. Un país pequeño como el Uruguay no podríamos incorporar tecnologías de punta con nuestro mercado interno. Nuestro mercado tiene que ser el mundo. ¿Y cuáles son las plataformas naturales para externalizarnos? O contar con TLC, o contar con plataformas que nos logren que nuestros clientes sean el mundo. ¿Y cuáles son esas plataformas?
¿Quién es el que ingresa hoy a un parque y está trabajando con el mundo? A los World Trade Center Free Zone, a la Aguada Park. Por ejemplo, en Aguada Park tenemos uno de los contact centers de Amazon. Está Globant. Mercado Libre, entre Aguada Park, World Trade Center Free Zone, tiene 2.500 personas, de las 3.000 que tiene empleadas en el mundo. Y está pensando en su centro de distribución logístico regional, tal vez para lo que se llama el centro logístico cross-border o comercio electrónico transfronterizo desde el Uruguay. La terminal de contenedores, que es Puerto Libre en el Puerto Montevideo, que es una asociación público-privada, que fue un proceso muy rápido a través de una subasta pública internacional, hoy tomada como ejemplo por muchos países para llevar adelante procesos de infraestructura rápido. Tiene el 20% de la ANP, 80% de un grupo belga, Catoen Nati, y con una sola grúa podríamos manejar las importaciones y exportaciones en Uruguay. Hay 7. ¿Por qué? Porque es un hub de distribución regional. Es la tercera terminal en el mundo con tantos tomas para enchufes refrigerados. Y esa incorporación de tecnologías porque estamos atendiendo un mercado ampliado a través de contar con marcos legales que permiten la atención de estos mercados ampliados. Después tenemos la captación de inversiones, desarrolladores y usuarios, la integración a cadenas globales de valor y la inserción internacional o regionalismo abierto. A mí me gusta mucho esta frase de Kennedy, que es la primera slide que le muestro a los muchachos cuando empezamos el UTEC los cursos, porque lo primero que le hicimos es, no sabemos en qué van a trabajar, debemos ser muy honestos. Y lo que dice Kennedy, con gran sabiduría, es si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyen puestos de trabajos, también tenemos la capacidad de hacer que las personas que han perdido su empleo vuelvan a trabajar. O sea, todas las revoluciones industriales han generado nuevos empleos y han generado la reconversión de las personas y han generado más empleo. El tema es no llegar tarde, porque tenemos vecinos que están trabajando fuerte también en la misma hoja de ruta que nosotros. Nosotros la semana que viene estaremos presentes en la Argentina en la Cumbre Regional Mundial de Zonas Francas y nos han dado a Uruguay mesas de lujo, presentar Uruguay como un hub de servicios globales y un hub logístico. Pero también está Chile, que está muy pujante por este mercado, Argentina, que ya está viendo que su hoja de ruta de salida son los servicios globales. Acaba de instalar Amazon su data center en la Argentina y nosotros ni siquiera fuimos convocados a esa licitación, porque el presidente de Argentina estaba en el lugar correcto, cuando estaba el presidente de Amazon en la conferencia correcta, en Davos. Entonces, en el World Economic Forum. Y bueno, y ahí es un mundo también de contactos y parte de estas inversiones también se juega donde el relacionamiento humano y el networking pasa a ser un elemento absolutamente esencial. Esto es un dron que trajimos ahora recientemente, para que vean, para fumigar y sembrar campos. Este es el caso de fumigación. Fumiga con menos agroquímico, es mucho más certero, lo manejan, digamos, obviamente a distancia, y este es el tipo de tecnología que ya se están incorporando, digamos, a las cadenas globales de valor entre la academia y la producción rural. Y déjeme mostrarle un robotito que ya tenemos en Catoen Nati y próximamente está viniendo al Uruguay. Esperemos que... porque Murphy acá nos había fallado. Este es un robot para un centro de comercio de electrónico que tenemos en Amberes, en el cual preparada la mercadería, tiene una sopapa, toma la caja y la pone en el despacho para los camiones. Los robots tienen nombre. Van generando información permanentemente, esa es la ventaja que tienen, de todos sus movimientos van generando información permanentemente y tienen un algoritmo que dice cómo soy más eficiente, ¿no? Tienen nombre y esto ya lo estamos implementando en Amberes y ahora próximamente vamos a hacer las primeras pruebas acá en Uruguay. Obviamente pueden trabajar las 24 horas, los 7 días a la semana.
Bueno. Continúo. Bueno, un poco para ir ya redondeando. Las cadenas globales de valor como UPM, ¿qué son? Y esto es bien importante. Y vayamos al caso de UPM. UPM es una cadena global de valor en el cual hay un centro logístico, hay un centro de producción forestal muy importante que es UPM, en el cual se decide instalar en Uruguay una fábrica de celulosa. Uruguay, con la instalación de UPM2, va a ser el quinto productor de celulosa en el mundo. Pero la celulosa en Uruguay no podría desarrollarse la fábrica si no tiene asociado a esta cadena global de valor, que digamos ahí está la definición, si no tiene asociada una cadena logística multimodal competitiva. De hecho, la segunda fábrica de celulosa, ¿qué nos va a activar? Nos va a activar el modo ferroviario. ¿Y qué va a activar? Una terminal especializada forestal en el puerto de Montevideo. Entonces, digamos, vemos que hoy las cadenas globales de valor están íntimamente asociadas a tener logísticas competitivas asociadas a la misma. Pero el tren ferrocarril central no solo va a ser usufructuado o beneficiado por parte de la cadena global de valor de UPM, también se va a ver beneficiado el arrocero, el transportista de soja, el transportista mismo de contenedores que puede subir su mercadería hasta Paso de los Toros y la troncal con Rivera para las futuras zonas francas en Rivera, con el advenimiento de los free shop del lado brasilero, que es una gran oportunidad para el desarrollo de las nuevas zonas francas en Rivera, conjugada con la academia que está presente en Rivera y los parques tecnológicos que se va a desarrollar en Rivera. Entonces ahí se va a generar toda una clusterización logística muy importante en el norte del país, que todos los desarrollos logísticos están al sur de Río Negro. Y sumado a ello, ¿qué son ya no hay ningún producto que sea desarrollado en un único país? Y acá tenemos un ejemplo bien claro. El Boeing 787 Dreamliner, que próximamente tal vez empiece a operar por parte de American en Uruguay. Ya no es un avión que es fabricado en un país en particular. Es ensamblado, sí, en un país en particular. Pero sus partes vienen de distintos lugares del mundo. Y ojalá el Uruguay nos toque hacer las bandejas de los Dreamliner. Y seamos un player elegible para realizar dentro de la cadena global de valor, realizar las bandejas. Y hacerlas competitivamente, converger mediante una logística competitiva, ¿a dónde? A las líneas de ensamblaje de los 15 Boeing 787 en Carolina del Sur para ensamblarlas y sumarlas a los aviones junto con los N elementos que convergen en forma just in time a las líneas de ensamblaje, para lograr este avión Dreamliner made in the world o hecho en el mundo. Pero aún tenemos mucho para trabajar en el Mercosur y en nuestros países. Estamos atrasados en los costos logísticos, 25% sobre el valor de los productos versus los mejores de la clase, los países de la OCDE, Singapur y Estados Unidos, inventarios muy altos en nuestra región, y tenemos que empezar a aprovechar la multimodalidad. Tenemos que nuestra hidrovía tiene que ser una pista de Fórmula 1 en estos momentos que empezamos a cosechar la soja. No podemos seguir discutiendo del dragado. ¿Por qué? Porque la vía fluvial nos permite sacar 4 toneladas por caballo de fuerza, la terrestre solo 150 kilos por caballo de fuerza y el ferroviario nos va a permitir sacar 500 kilos por caballo de fuerza. Entonces, para nuestro productor agropecuario, es muy importante una hidrovía. Si yo embarco en Fraiventos la soja, en vez de embarcar en Nueva Palmira, digamos, genero $7 por tonelada de competitividad logística. Si yo embarco el arroz en el norte y hubiera un tren que producirlo en el molino cuesta $110 la tonelada y logísticamente traerlo desde el norte de Rivera hasta Montevideo y ponerlo en un buque nos cuesta $115 por tonelada, lo trajera vía tren de alguna forma, me costaría $75 por tonelada. Entonces la competitividad logística también nos hace, digamos, a la competitividad país, y esa es la integración entre las cadenas globales de valor y las cadenas logísticas. Pero acá tenemos un tema bien importante país. La hidrovía del río Uruguay es uno de los activos estratégicos que tiene que ser una pista de Fórmula 1, digamos, especialmente para reactivar rápidamente, y el tema del dragado y de los puertos y los puestos de atraque ser un tema de Estado.
Un poco para ir redondeando, y les termino con esta slide. Yo tuve la oportunidad de vivir en Amberes en el año 98, 99, y en aquel momento Bélgica había sufrido un profundo proceso de desindustrialización. En 1989, el fenómeno del muro de Berlín. Bélgica era un país industrial, digamos, sigue siendo, pero se ha retransformado hacia la biotecnología, la farma, etcétera. Y en aquel momento se llevó adelante, en los fines de los 90, segunda mitad de los 90, una fuerte concesión de los muelles públicos a privados, pero muelles especializados. Y el muelle que les voy a mostrar es un muelle que se especializó en recepción de autopartes para la industria automotriz alemana. Entonces comenzaron los belgas a recibir en el año 95, en este muelle concesionado, productos para la industria automotriz alemana. Pero los belgas no se quedaron quietos y dijeron, bueno, estos productos, contenedores, ¿a dónde van? Y vieron que iban a playas de contenedores en las afueras de la industria automotriz alemana y quedaban muchos días ahí parados. Uno no puede dejar un contenedor, que tenemos al amigo Sigmund Porowski, conoce bien. Las navieras castigan mucho si tú no devuelves el contenedor rápidamente y te cobran estadía. Entonces los belgas le empezaron a decir a esos autopartistas, yo te desconsolido, te abro el contenedor, te lo traspaso a un contenedor propio o un embarque propio y te lo envío en forma ferroviaria a la playa tuya y te libero el contenedor y no pagas más estadía. Perfecto, las automotrices aceptaron. Luego empezaron a ver que las líneas de montajes automotrices se detenían por la falta de ensamblajes al costado de la línea de montaje. ¿Qué significaba esto? Faltaban los sistemas de refrigeración, los paragolpes, le faltaban por ejemplo, los faros de niebla, etcétera, etcétera. Faltaban los subensamblajes para poder integrarlos a la línea de montaje. Los belgas le dijeron, nosotros te hacemos un centro SEALS. Un centro SEALS es el centro de ensamblaje que se necesita los preensamblajes para con los mismos converger a la línea de montaje e incorporarlo al chasis. Establecieron estos centros SEALS. Eso fue en el 95. Cuando llegué en el 98 ya habían comenzado la construcción de estas fábricas de Opel y en el 2000 ya estaban prontas y Opel en definitiva terminó instalando la fábrica, que son hoy 7.000 puestos de trabajo en Bélgica, y es esta fábrica que se acercó. Entonces, ¿cómo en forma inteligente los países pueden ir ganando eslabones con una estrategia público-privado de inteligencia comercial, de capacidad de servicio y cómo a partir de la logística, en definitiva, llega la industria sustentable? Estos son algunos de los ensamblajes, estos son los carritos que se conectan, que a través, y termino con esto, a través de este túnel que ven acá, que hay un túnel, a través de este túnel, cuando sale este túnel, un arco RFID, que va a ser a través de blockchain, le envía la señal al proveedor para facturarle a Opel. Y bueno, y esos son los 7.000 empleos sustentables que hoy en día tenemos, y cuando fui la última vez están fabricando este modelo Opel en Bélgica. Señores, muchas gracias y espero haber cumplido el tiempo.